Bueno, ya estamos de regreso aquí en su cafecito dominical, en estos 15 años de la firma de la paz, y estamos con el escritor, con el analista, con el catedrático universitario y también con el protagonista de este proceso de paz, de esta firma de la paz, el licenciado Gustavo Porras, ahí sí que conociendo un poquito más, de las interioridades. Licenciado Porras, ¿en qué momento, luego de este desquebrajamiento, podríamos decir, se determina e inicia este interés por lograr un acuerdo y una firma de la paz? Todos conocemos teóricamente que fue en 1985, pero tal vez usted nos puede comentar un poquito sobre las interioridades de estas negociaciones. ¿Realmente quiénes fueron los que lo impulsaron? Porque sabemos que hay ciertos sectores que se opusieron, incluyendo países extranjeros. Pues mire, usted mencionó una fecha clave en 1985. ¿Por qué razón? Porque sin que nadie estuviera pensando en ese momento en una negociación política para concluir con el enfrentamiento, se emite la nueva Constitución. Y la nueva Constitución elimina las restricciones que antes existían para la participación política, que decía que le quedaba prohibida a los marxistas, socialistas, anarquistas o ajenos a los principios de la democracia, es decir, quedaba al arbitrio del poder de turno decidir quién sí y quién no. Y la Constitución del 85 rompe por primera vez la exclusión política. Pero luego da lugar a elecciones generales donde otra vez, solo que ahora en mayor escala, ya había pasado antes con Méndez Montenegro, 1966, 20 años antes, ahora pues también para las elecciones del 85-86, todos pensamos que el ganador iba a ser el candidato favorecido por los militares. Nunca nos imaginamos que iba a ser Vinicio Cerezo, un opositor ampliamente reconocido. No nos imaginamos tampoco que a pesar de toda la época de terror vivida, el pueblo guatemalteco fuera a acudir en tan alto porcentaje a las urnas. Bueno, y se constituyó un gobierno plenamente legítimo y con poder, puesto que tenía la mayoría en el Congreso. Algunos de nosotros, entre los cuales me cuento yo, llegamos a la conclusión que prácticamente ese hecho le ponía punto final a la guerra revolucionaria y habría un nuevo periodo de lucha política. Ahora, en 1986, con el gobierno de Vinicio Cerezo, asume la cartera del Ministerio de la Defensa el general Alejandro Gramajo, y el general Gramajo elabora una estrategia de la estabilidad nacional, se llamó, y esa estrategia, en resumidas palabras y de cara al movimiento revolucionario, planteaba que prácticamente la libertad de participación política era plena, con el único requisito de cumplir las leyes. Mensaje que tuvo un efecto importante en el movimiento revolucionario, que se diluyó en gran medida por el asesinato de Mirna Mac, porque nosotros en el movimiento revolucionario sabíamos perfectamente que Mirna no era militante revolucionaria. Por consiguiente, no era cierto que si uno se manejaba en el ámbito de la legalidad estaba garantizado, etcétera. En fin, ahora algún día se va a esclarecer a fondo el asesinato de Mirna Mac, pero eso detuvo. Sin embargo, con posterioridad y al calor de la agudización de la crisis centroamericana, de la colocación de bases estadounidenses en Honduras y prácticamente de la generalización de la guerra en Centroamérica, pues desde 1980 y por primera vez desde el siglo XIX, la diplomacia europea se hace fuertemente presente y empieza a buscar una salida negociada, desarmando la estrategia agresiva del gobierno de Reagan, que era una estrategia de guerra. Por eso se dice, y pregunto, que el arma secreta que le quedaba precisamente al movimiento revolucionario, al ver realmente que la fuerza, ¿verdad?, y todo este enfrentamiento no era posible o no los iba a llevar a nada, se dice que esta arma secreta era precisamente la capacidad diplomática para salir de este asunto. ¿Es así, licenciado Porras? Pues mire, yo creo que la capacidad diplomática fue básicamente de la diplomacia europea. Yo creo que también hay que darle un mérito particular al presidente Ortega de Nicaragua, porque es, digamos, en ese contexto que se da
la negociación de los acuerdos de Esquipulas 1 y 2. Y ya esos acuerdos de Esquipulas marcan algo insólito, que es que los presidentes centroamericanos se reúnan y esté junto con ellos Daniel Ortega, ¿verdad? Daniel Ortega, puesto que el tema de la contra nicaragüense era uno de los temas más álgidos. Entonces, los acuerdos de Esquipulas sientan las bases para la negociación de los conflictos armados, exigiendo primero que antes que ello los insurrectos se acogieran a una amnistía, cosa que era irreal. Pero en fin, las cosas van caminando, se crean las condiciones de reconciliación, el proceso de paz en El Salvador empieza a avanzar. Lo más duro era la URNG, ¿verdad? En la cuestión del arte diplomático de los europeos es por lo siguiente: aparentemente, y es muy frecuente que se diga en Guatemala, los europeos facilitaban la revolución y eran aliados de los revolucionarios. Yo lo plantearía en el sentido siguiente: la diplomacia europea llegó a acuerdos o hizo ciertas alianzas con los revolucionarios, pero para conducirlos a la negociación, no para apoyar una guerra. Eso es una cosa bien importante. Entonces, eso es mi purisísima opinión. Prácticamente la URNG tuvo abiertas las cancillerías de los principales países del mundo. Guatemala no. A Guatemala en esa época, si la recibían en Taiwán y en Israel y en Estados Unidos y en Corea del Sur, que se diera por bien servida y sécate, ¿verdad? Mientras que la guerrilla era recibida en el gran mundo. Pero eso tiene una doble connotación, porque cuando usted llega a esos niveles, también los debe mantener. Y para mantenerlos, usted tiene que tener un posicionamiento acorde con la realidad del mundo que se vive. Entonces yo siento que la URNG, en la medida que se fue fortaleciendo en el plano político y diplomático, fue teniendo cada vez más conciencia de que ese fortalecimiento dependía de su voluntad de paz. Entonces, para mí, la apertura diplomática es un camino alfombrado de rosas para llevar a la URNG a la negociación. Finalmente, ¿quiénes podríamos decir entonces que son los protagonistas más importantes de estos acuerdos de paz? Mire, yo creo que son muchos. Ahora, en primer lugar, yo siempre he pensado que quien mereció el Premio Nobel de la Paz fue Vinicio Cerezo, porque él es realmente el artífice de los acuerdos de Esquipulas II, sobre todo. Y antes que él, no por Premio Nobel, pero alguien que sentó las bases para lo que después iba a ser una negociación política del enfrentamiento armado, fue el canciller Fernando Andrade Díaz Durán, del gobierno de Mejía Víctores. Cosas que aquí se saben poco y por eso se hacen tantas etiquetas, porque aparentemente pues dos gobiernos militares, el de Ríos Montt, el de Mejía Víctores, fruto de golpes de Estado, pues lo que cualquiera pensaría es entonces se van a lanzar a una persecución más feroz. De alguna manera Ríos Montt hizo la propaganda como que así era y después le ha costado mucho, ¿verdad? Pero en realidad no fue así, sino que son esos dos golpes de Estado los que abren el camino de la solución política. Se dice que una de las incluso causas, y pregunto, porque eso lo dicen analistas que se han dado a la tarea de alguna manera de investigar y llegar a sus conclusiones, que todos los de los analistas pues son válidos, ¿verdad? Desde el punto de vista de cada quien, pero dicen que hubieron dos razones para la firma de la paz. Usted me dirá si eso es cierto. La primera razón fueron los programas millonarios de dólares por la paz que ofrecían también, como usted decía, los países extranjeros, y la segunda razón era la ambición o el deseo de muchos de los que participaron por llegar a ocupar la presidencia o llegar precisamente a dirigir los destinos de nuestro país, que incluso dos de los que eran miembros de la guerrilla, ¿verdad?, estuvieron incluso como candidatos. ¿Eso es así, licenciado? No. Mire, yo diría que el principal factor que hizo posible la firma de la paz en Guatemala, más allá de los buenos trabajos y buenas labores y buenos modos, fue que llegado el momento, digamos, finales del 95 o a lo largo de 1996, para los principales involucrados la paz era indispensable. Al ejército no le convenía que continuara el enfrentamiento, a la guerrilla no le convenía que continuara el enfrentamiento y al gobierno entrante, por supuesto que tampoco. Al ejército porque ellos consideraban que desde el punto de vista militar ya era un asunto resuelto.
y que la perpetuación del conflicto lo único que hacía era erosionar y erosionar al Estado de Guatemala. A la guerrilla porque sabía que efectivamente no tenía posibilidad de un triunfo militar y tenía que buscar una salida honrosa. Para encontrar esa salida honrosa necesitaba que hubiera un gobierno con la fuerza política de emprender el proceso de paz en serio, ¿verdad? Y un gobierno que no tuviera manchadas las manos de sangre. Y en el caso del gobierno Arzú fue un gobierno con mayoría en el Congreso, es decir, con el poder institucional en sus manos, y un partido que jamás había tenido que ver ni con el enfrentamiento armado, ni había hecho acuerdos con militares, ni cosa por el estilo. Entonces se dieron esos tres elementos. En cuanto a lo de los millones, desafortunadamente fue más lo que pagamos que lo que recibimos, en el sentido que me acuerdo yo cuando fuimos al primer grupo consultivo ya con el presidente, salió la noticia que nosotros suplicábamos que no saliera, de que iban a dar 1.300 millones de dólares para la paz, pero eso era el ofrecimiento. Después venía qué capacidad tenía el Estado de Guatemala de ejecutar el dinero. Y cuando el presidente Arzú ganó la presidencia de Guatemala, el Estado de Guatemala solo podía ejecutar un máximo de 150 millones de dólares más que su presupuesto. O sea que si le daban a usted 1.300 millones, los iba a guardar porque no tenía cómo ejecutarlos. Creo que la cooperación internacional osciló entre 500 a 600 millones de dólares, que no es poca cosa, pero que tampoco va a ser el elemento clave para decidir una guerra de 36 años, eso. Y en cuanto a las ambiciones presidenciales, mire, yo pienso que pues la gente de la URNG ha jugado sus cartas. De verdad yo no creo que a ninguno se le haya pasado por la cabeza que puede ganar. Yo creo que desafortunadamente, a mi juicio, porque el pluralismo político de Guatemala requería de una izquierda fuerte, la izquierda revolucionaria ha ido languideciendo hasta estar muy cerca de la desaparición. Yo conocí muy profundamente a Rolando Morán. Rolando Morán hubiera sido incapaz de decir 2 palabras en un discurso para ser candidato de nada. Yo creo que ahí se ha tergiversado mucho. Yo también escuché cuando la negociación de paz estaba estancada a gente muy culta políticamente decir, es que les deberían ofrecer unas 3 o 4 curules. Y entonces yo me daba cuenta cómo no entendían para nada la mentalidad de los revolucionarios, que fue lo que yo por esta vida tan disoluta, sí sabía que eso no era cuestión de decir, luchaste 30 años pero ahora se te va a ofrecer que seas diputado. Eran cosas de otro tipo. Yo diría que si la URNG no hubiera mantenido el ideal de la transformación social, estaríamos como en Colombia. Más de 36 años, como usted decía, de guerra, de enfrentamiento interno, donde guatemaltecos se enfrentaban con guatemaltecos, incluso gente indígena, ahora se les denomina mayas, ¿verdad?, que pertenecían tanto también al ejército, se enfrentaban a sus hermanos campesinos, o sea, un enfrentamiento también entre ellos mismos. Hoy por hoy, después de todo eso, y luego de la firma de la paz, ¿usted cree que hoy estamos mejor que antes cuando, luego de esta firma de la paz, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, morían de 14 a 15 personas diarias? Hoy están muriendo de 18 a 20 personas diarias. Bien decía en una parte del libro donde usted mismo comentaba de que ahora ya no se mira a aquella señora cargando el canasto, ¿verdad?, por 5 centavos, ¿verdad?, y que ya se le miraba la joroba. Sin embargo, yo me pongo a pensar, pues nos ponemos a pensar miles de guatemaltecos, sí, ya no se mira eso, pero resulta que ahora los guatemaltecos no tienen que enfrentar tal vez las balas o las bombas, pero sí tienen que enfrentar la pobreza, la miseria, y por eso más de 2 millones de guatemaltecos no se fueron por la guerra, pero sí están en Estados Unidos para traer el pan a Guatemala, familias fragmentadas, ¿verdad?, casi 14 millones de habitantes y el 80% de estos somos pobres. Hoy por hoy, ¿cómo usted evalúa esto? Bueno, mire, yo primero creo que hay un error en hacer una especie de equivalente aritmético de la violencia, de cuántos morían por la violencia política y cuántos por la común.
sin darse cuenta que es una cuestión cualitativamente distinta. Es completamente diferente que el Estado ejecute gente a que lo hagan bandas de delincuentes, primero. Segundo, la represión política no era solo matar. Los guatemaltecos hasta ahora no habíamos conocido ningún periodo de discusión libre, así como estamos hablando usted y yo, que me entrevistaran en televisión, yo dijera lo que he dicho, que hubiera la cantidad de círculos de lectores, las librerías, en fin, todo el desarrollo cultural e intelectual que ha vivido Guatemala en estos años tiene que ver con una libertad política que es un logro incuestionable. La violencia política, que era el objetivo de la paz, se terminó. Hoy tenemos alegatas y en el Congreso lo paralizan porque interpelan y hacen y deshacen y se insultan y se dicen, pero no se matan. Ahora nosotros tenemos aquí un foro de partidos políticos donde políticos de todas las tendencias se conocen, se platican, se esto o el otro. Los guatemaltecos nos conocemos entre nosotros. Las problemáticas de pobreza yo creo que hay que separarlas y sí y no. Primero el sí, aprovecho. En Guatemala tenemos mucha tendencia a abultar nuestros males, ¿verdad? Según la última ENCOBI, cuyo dato yo pongo en duda, y lo pongo en duda porque lo considero exagerado, el 54% de la población está debajo de la línea de la pobreza y solo se redujo la población en extrema pobreza. Yo considero que el dato de pobreza es mucho menor que lo que dice la ENCOBI. Todo el mundo me critica por decir lo que digo, pero lo sostengo. Y una de las cosas, por ejemplo, que si fuéramos más de la mitad pobres, es inexplicable, es que solo entre el 2005 y el 2010 el parque automotriz aumentó en 1 millón de unidades. Hay 2 millones de vehículos automotores en Guatemala. Si fuera cierto lo que dice el ENCOBI, tendríamos que habría un automotor por cada 3 habitantes en Guatemala, que es más o menos la cifra de Estados Unidos. Tenemos 19 millones de líneas de teléfonos celulares. Tenemos 4,5 millones de cuentas en el Banco Rural, 3.600.000 son de depósito y 54% de esas cuentas de depósito son de mujeres. Pero esto no se debe a la paz, porque efectivamente nosotros nos enfrentamos con dos cosas y le pongo ejemplos muy categóricos. El tipo de violencia que vivimos. Yo lo digo muy claramente, México vive una violencia terrible. En México no hubo ni guerrilla ni proceso de paz. El narcotráfico es un fenómeno en sí mismo y deriva del consumo de droga en Estados Unidos, especialmente para esta área y en el mundo en general. No hay que buscarle 3 pies al gato. Lo que nosotros tenemos aquí es las secuelas de eso, muy probablemente entremezcladas con aparatos de la contrainsurgencia que se quedaron vigentes y que se reciclaron en el marco del crimen organizado, eso sí, pero que el origen de la violencia sea ese, yo pienso que no es así. En los acuerdos de paz había como dos grandes temáticas, una que dependía enteramente de la voluntad política y otra relativamente. Lo que dependía de la voluntad política en gran medida se ha cumplido, pero nadie ha querido ir a consultar a la MINUGUA, porque así la MINUGUA se formó, ¿verdad?, aparte de servir de moderador para que diera testimonio de qué se había cumplido y qué no, ¿verdad? Pero como siempre pasa en Guatemala, cuando la MINUGUA decía, ve, aquí está todo lo que se cumplió, entonces la reacción de los vociferantes era, se vendió la MINUGUA. Cuando la MINUGUA decía esto no se hizo, entonces se abultaba de aquí no se hizo nada con los acuerdos de paz. Si uno revisa, si uno se da cuenta cuáles son las pautas de inversión social hoy en día, si uno, por ejemplo, mira cómo se distribuye el gasto, bueno, que es parte de eso, si uno mira la cantidad de leyes fruto de los acuerdos de paz, muchas cosas, pero con un déficit fundamental. Lo que diferenciaba los acuerdos de paz de la economía neoliberal en boga era que los acuerdos de paz le dan un papel muy importante al Estado en el desarrollo económico y social. Y para que el Estado pudiera actuar en ese sentido, los acuerdos de paz calcularon, fue una propuesta del gobierno, no fue de la URNG ni de la comunidad internacional, que lo menos que había que hacer era elevar la carga tributaria al 12% del Producto Interno Bruto, en un contexto donde la economía creciera en un 6% acumulativo anual. Hoy es el día que estamos con 10.8 de carga tributaria, ya involucionamos y que aplaudimos cuando el crecimiento económico llega a 3. Lo que tenemos en cambio es esa libertad política y esa libertad de pensamiento, condiciones que yo creo que no hemos sabido aprovechar para potenciar al país lo que se pudiera.
yo pienso que sigue pendiente en Guatemala una transformación social profunda. Ya para finalizar esta entrevista, licenciada, ¿usted considera que los muertos de este enfrentamiento armado finalmente consiguieron la paz de la justicia? Yo creo que efectivamente la justicia es algo muy escaso en el mundo que vivimos. Yo creo que los muertos del enfrentamiento armado son en primer lugar una tragedia, luego pues bastantes de esos muertos murieron en el cumplimiento de su deber, en lo que ellos consideraban el cumplimiento de su deber y deben ser reconocidos, pero el resarcimiento por tanto sufrimiento, porque no son solo los muertos, son sus familiares, es el pueblo de Guatemala en general. El resarcimiento, yo siempre lo digo, no es una política específica de andarle repartiendo dinero a los que fueron víctimas y no darles a los que no fueron, cuando en este país todos fuimos víctimas de alguna manera, sino que el único resarcimiento válido para el pueblo de Guatemala es superar esta situación de atraso, de explotación, de discriminación, de pobreza. Eso es lo único que le puede dar sentido a la tragedia que vivimos. Que al final fueron las causas por las que se origina este enfrentamiento armado. Así es. Y tal vez podríamos decir la lección más importante de esto, licenciado. La lección más importante de eso es que nunca debemos permitir que se repita. Y para eso no hay que quedarse de brazos cruzados, sino involucrarse realmente en los cambios que Guatemala requiere, en las condiciones del mundo actual, donde ya no son posibles las grandes revoluciones anticapitalistas, pero sí son posibles procesos de desarrollo y de beneficio popular muy importantes. Bueno, le agradezco muchísimo el que me haya invitado y haya aceptado más bien la invitación, pero usted me invitó aquí a este cafecito tan sabroso en su oficina, y a ustedes, amigos, con la segunda parte de estos 15 años de la firma de la paz el próximo domingo.